El 20 de diciembre del 96 se produjo el estreno de Scream para el público listo para un nuevo tipo de terror. Scream fue algo totalmente distinto. La película llegó en el momento culturalmente adecuado porque honraba a los íconos del terror del pasado, incorporándolos de una forma extraordinariamente amena. Íconos del género como Navidades Negras, Cuando llama un extraño, La noche de Halloween, Viernes 13 y Pesadilla de Elm Street. Estos son los padres espirituales de Scream, una película que fue a partes iguales un homenaje y una novedad. En esta película de carnicería, era más que una película de un asesino al acecho, era una película en donde por fin los personajes habían visto otras películas, además un guión que daba la vuelta a todos los clichés del terror. La cuestión era si era posible que el género slasher reviviera. Kevin Williamson, guionista de Scream, intentaba escribir algo que no se hubiera escrito antes, quería algo perverso y satírico y al mismo tiempo muy auténtico. El resultado fue Scary Movie, película de miedo, donde su fuente de inspiración provino de un hecho macabro, chocante y lo más perturbador real. Para mantenerse, Kevin Williamson trabajó como cuidador en la casa de un amigo suyo. Esta decisión y sus grandes aprietos económicos lo pusieron en el lugar y momento adecuado, justo cuando en un programa de noticias informaban de un despiadado asesino en serie de Gainesville. Entre el noviembre del 89 y agosto del 90, Denny Rolling asesinó a 5 estudiantes. Los medios lo apodaron el Destripador de Gainesville. Rolling entraba en los pisos y residencias de los estudiantes universitarios desprevenidos, los torturaba, decapitaba, violaba y mutilaba. Esa noche Williamson tuvo una nueva idea de escribir un guión, uno que se basaría en las convenciones de las películas de terror que Williamson amaba de chico. La trama le llegó enseguida, pasó 3 días en una habitación escribiendo la película. Al crear un guión que mezclaba los clichés de sus películas favoritas con su propio estilo de humor negro, Williamson se preguntaba si respondería Hollywood a una película de terror donde una buena dosis de humor se fundía con el terror. El guión que esperaba que le cambiase la vida triunfó al instante entre todos sus lectores. La respuesta de Hollywood no se hizo esperar mucho. Williamson y sus agentes esperaban la llamada del estudio Dimension Films, mientras que varios estudios, como Paramount, Universal y Morgan Craig, competían con ofertas que aumentaban cada vez más. Terminaron comprando el guión los hermanos Weinstein, cuya productora Dimension Films le hizo una oferta de 280.000 euros a Williamson. La productora estaba lista para dar con un director, sin embargo encontró muchos problemas a la hora de encontrar uno que fusionara el guión con el terror más terrorífico. La primera persona que se les ocurrió fue Wes Craven, director de Pesadilla en Elm Street, pero se negó rotundamente, debido a los primeros 15 minutos del guión, que termina con la chica muerta y destripada, también porque creía que hay un aspecto del cine de terror que podría considerarse misógino, ya que siempre se ceban en las mujeres. También se la ofrecieron a John Romero y Sam Raimi, a los maestros del terror, pero la rechazaron. Finalmente Craven cambió de opinión luego de que Drew Barrymore se involucrara en el proyecto. Originalmente Drew Barrymore iba a interpretar a Sidney Prescott, pero 5 semanas antes del rodaje cambió de parecer. Quería ser Casey Becker, la primera en ser asesinada. Para la voz de Ghostface contrataron a Roger Jackson. La idea era que interpretara las escenas y luego en postproducción le doblarían la voz, pero finalmente usaron un distorsionador. Además, Wes Craven lo mantuvo alejado del resto de los actores para añadir más terror a la hora de las escenas. El siguiente paso era encontrar un aspecto adecuado para Ghostface. Mucha gente estuvo haciendo distintos bocetos, pero ninguno le pareció el correcto a Craven. El rodaje se acercaba y el departamento de arte seguía haciendo máscaras. Mientras estaban explorando locaciones, fueron a la casa donde se grabó La sombra de una duda. Ahí encontraron la máscara de Ghostface. Hicieron varias versiones, pero se decidieron por la original. Para la vestimenta probaron muchas túnicas blancas porque se suponía que era un fantasma, pero no querían que se pareciera a un miembro del Ku Klux Klan. El diseñador de vestuario diseñó una túnica negra con brillos para que reluciera. Originalmente la película se iba a rodar en el Instituto Escolar de Santa Rosa, donde ya se había usado para la película de Peggy Sue se casó de Ford Coppola. Wes quería que la película tuviera un ambiente muy americano, pero el consejo escolar días antes de comenzar el rodaje leyeron el guión y se ofendieron mucho. No querían glorificar la violencia contra los menores.
Además estaban pasando por un momento muy delicado en el condado. El rodaje coincidió con el caso de Polly Klaas, una chica de 12 años que había sido secuestrada a punta de cuchillo en la casa de su madre. Más tarde fue encontrada asesinada tras ser estrangulada por Richard Allen Davis. Ese caso agitó los sentimientos de la gente del pueblo y la gente estaba muy nerviosa. Organizaron un consejo abierto en el que todos podían exponer sus opiniones. Cada uno se tomó su tiempo para decir si estaba a favor o en contra del rodaje. Votaron y los echaron. El equipo técnico recibieron la invitación de la localidad vecina para que rodaran en su instituto. La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos no les quería dar la clasificación apta para menores, por lo cual obligaron a Wes Craven a cortar varias escenas. Una de esas fue en la que tuvieron que eliminar varios fotogramas en la escena del asesinato de Kenny el cámara, porque decían que en la expresión de su rostro era demasiado perturbadora. Otra cosa que no les gustó fue la escena de la muerte del novio de Casey. Tuvieron que eliminar el plano donde se ven sus vísceras colgando. Otra de las escenas que tuvieron que acortar es la parte de Billy y Stu porque decían que era demasiado sangrienta, pero ni aún así le dieron la clasificación hasta que Bob Weinstein llamó como jefe del estudio les pidió que vieran el contexto de la película y que tomaran en cuenta el humor y la comedia que tenía. También fue idea de Bob Weinstein que cambiaran el nombre de la película a Scream por una canción de Michael Jackson y también porque es una película de terror. La película fue estrenada en Navidad. En su primer semana recaudó $4 millones, nada de lo esperado en su segunda semana, se mantuvo igual hasta que fue creciendo más y más. La recaudación final fue $100 millones en los Estados Unidos y permaneció en la cartelera por 31 semanas. Además obtuvo el premio a mejor película en los MTV Movie Awards del 97.